Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó de su amor. Hola, qué bueno que te conectaste y vamos a ver hoy un tema fabuloso. Se llama La verdad nos hará libres. ¿Cómo podemos ser libres? Yo quiero que vayamos a la palabra en Juan capítulo 8, versículo 31. Y ahí nos dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo aquel que quiere verdaderamente seguir a Cristo y amar a Jesucristo, la palabra que es la Biblia, debe permanecer en su corazón. Si la palabra no permanece en su corazón, entonces no es un discípulo de Jesucristo. El día de hoy alguien me comentaba por ahí y decía: es que no recuerdo dónde leí, si en la Biblia o un libro. Y cuando empieza a contarme la historia, estoy dando cuenta, o nos estamos dando cuenta, todos los que estamos ahí, que lo que esta persona estaba hablando no era absolutamente nada bíblico. Entonces, no confundamos, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad que nos va a hacer libres. Entonces, acá nos dijo claro Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, entonces conocemos la verdad y Jesucristo viene a nosotros, porque Jesucristo es la verdad y Él es la vida. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida y decidimos vivir para Él, entonces somos hombres y mujeres verdaderamente libres. Dice en el versículo 33: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Quizá en este momento tú te estés preguntando y diciendo: ¿por qué habla de una libertad? ¿Por qué está hablando como si estuviéramos encadenados o estuviéramos esclavizados por alguien? Lo mismo pasaba en la época de Jesús. Aquí vemos que aquellas personas que estaban escuchando a Jesús le empiezan a contestar y dicen: ¿cómo tú quieres liberarnos si nosotros no hemos estado esclavizados ni somos esclavizados? Jesús no se refería a lo físico, Jesús se refería a lo espiritual. Cuando una persona peca y vuelve a pecar y sigue pecando, entonces el pecado empieza a esclavizar a esta persona. Empieza a ponerle cadenas en sus manos, por así decirlo, y empieza a estar atado. ¿Por qué? Porque la persona depende ya del pecado. Ya no puede estar sin cometer el pecado. El pecado se empieza a señorear de su voluntad. Y recordemos lo que nos dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Pero vamos a seguir en la palabra. Dice en el verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí la Biblia está corroborando lo que mencionamos hace un momento. Y yo quiero dar algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, un varón empieza a ver pornografía, esa pornografía empieza a tomar al varón como su esclavo, porque empieza a llenar su mente de basura. Y aquel hombre ya no puede estar sin estar mirando la pornografía. Y esto es peligroso, porque estas escenas no solamente van a parar ahí, sino que va a ir aumentando la perversión mental de la persona. Por eso es que se vuelven esclavos de la pornografía. También lo mismo las mujeres, porque ya no hay, el pecado no hace diferencia entre hombres y mujeres, pero a veces las mujeres se van más hacia la vanidad. Muchas ocasiones, ¿verdad?, tienen cientos de zapatos, por así decirlos, pero ellas ya su anhelo es tener más y más zapatos. Otras de las personas se enfocan en su cuerpo, en su estado físico, y se miran en un espejo y empiezan a volverse su propio Dios. Entonces, algunas veces dejan de comer y se vuelven anoréxicas, y entonces vienen problemas de salud muy fuertes.
debemos entender que para Dios no hay un pecado pequeño, ni tampoco hay un pecado grande. Por eso acá Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, sea cual sea. Quizá tú me preguntes o te estés preguntando, ¿pero qué tiene de malo comprar zapatos? ¿Qué tiene de malo tener 1000 pares de zapatos? Bueno, la palabra de Dios es clara y dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando el comprar zapatos se vuelve algo ya extraordinariamente apasionado por ti, o que tú ya empiezas a tener un deseo excesivo por los zapatos, entonces esto, por así decirlo, se convierte en un tipo de lujuria, y eso lleva a pecar a la persona, porque eso se vuelve su Dios. Entonces ya no le importa dejar de comer, no le importa quizá gastar lo que no tiene para tener más y más zapatos. Y bien, vamos a continuar con la palabra del Señor. Y nos dice aquí en el versículo 35 del capítulo 8, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquel que es esclavo, que se esclaviza por las cosas del pecado, aquel que no deja su pecado, no es un hijo. Entonces Jesús aquí lo que está diciendo es, apártate del pecado, porque si tú pecas, tú no vas a permanecer en mi hogar, tú no vas a permanecer en mi presencia. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está usurpando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice acá, el esclavo no queda en la casa para siempre. Y acá nos dice, el hijo sí queda para siempre. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, como dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los que hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, los que conocemos la palabra, los que vivimos la palabra. Ellos sí son hijos de Dios, como ya lo habíamos leído. Debemos permanecer en la palabra de Dios. Ya no es que pasa una chica, nosotros como hombres, y quizá lleva o va vestida provocativamente y el hombre voltea a mirarla, porque entonces quiere decir que la palabra de Dios no está permaneciendo en él. O quizá nada más la tiene como un conocimiento, pero realmente no la tiene en su corazón, solamente la tiene en la mente. Y es necesario que la palabra de Dios permanezca en el corazón. Y las mujeres ahí, ellas saben qué es lo que tienen en su corazón, si la palabra de Dios verdaderamente permanece en su corazón. Bien, aquí vamos a continuar, y este es uno de mis versículos, por así decirlo, favoritos. A mí me gusta mucho toda la palabra de Dios, pero este versículo es algo muy padre, porque dice así, así que, si el Hijo os libertare, y está hablando del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién puede liberarnos de todos los pecados? ¿Quién puede hacernos hijos de Dios? Solamente Jesucristo. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros podemos ser hijos. Porque recordemos que el mundo está bajo la potestad del enemigo. Y Jesucristo vino y pagó el precio por nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres. Para que podamos tener una vida y vida en abundancia. Entonces acá dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que la verdadera libertad es cuando Jesucristo llega a nuestra vida. La verdadera libertad es cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces a Jesús y Jesús toma todo el gobierno de tu vida. Y entonces tú ya no te guías por tus pensamientos, sino que ahora eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Por eso es tan importante que si tú tienes una Biblia, la empieces a leer. Pero ojo, antes de empezar a leer la palabra de Dios, tú tienes que orar, tienes que buscar que el Espíritu Santo venga sobre ti para que entonces Él te empiece a dar revelación de la palabra. Porque muchas personas con las que hemos platicado nos dicen, yo me gusta leer la Biblia, pero cuando le empiezo a leer me enredo y no le entiendo. Esto es porque a esta persona le falta el
inspirador, aquel que inspiró la palabra, que se llama Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios y también congregarnos, porque ahí en la iglesia te van a enseñar la palabra de Dios, te van a enseñar cómo guiarte a través de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos estar constantemente congregándonos con nuestros amados hermanos. Ahí en tu iglesia tú tienes que estar congregándote, tomando cursos, todas las reuniones, mi amado hermano, porque si tú inviertes en el reino de Dios, tú estás haciendo una riqueza maravillosa. Y créeme que cada día vas a encontrarte más con Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, todas las cosas van a ir mucho mejor. Y bien, vamos a continuar con la palabra. Dice el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ojo con esto, muchas de las personas no quieren escuchar de la palabra de Dios. Muchas personas se cierran, pero eso sí dicen, no, yo sí conozco a Dios. Pero muchas de las veces, qué triste es que las personas nunca abren su Biblia, nunca leen al Dios que nos habla a través de la Biblia, sino que solamente creen en lo que les han dicho, creen en lo que de generación a generación se ha ido pasando, pero muchas de las veces, o la mayoría de las veces, eso es erróneo, porque la única verdad se encuentra en la palabra de Dios. Así que yo te invito, te exhorto a que tú leas la palabra de Dios, busques a Dios verdaderamente y vivas la palabra. La palabra de Dios se haga carne en ti. Por eso es que acá dice, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, yo sé que quieren saber de mí. Yo sé que quieren buscarme. Yo sé que quieren que yo les hable. Dice, pero vosotros, pero procuráis matarme. ¿Cómo? Tú quizá digas, ¿cómo yo no quiero matar a Jesús? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contristas? Cuando tú pecas, cuando no cumples la palabra de Dios. Cuando Dios te ha dado un mandamiento y te ha dado mandamientos específicos en lo cual no son cuestionables, sino que tenemos que obedecerlos porque eso nos va a traer vida. Pero cuando la persona dice, este mandamiento no está correcto, por así decirlo, muchas personas, hombres casados y jóvenes, dicen, no importa que yo vea a una mujer, o sea, no está mi esposa, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy haciéndole daño a nadie. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Cuando un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya ha pecado. Entonces ese es un mandamiento que Dios nos dice que debemos tener a nuestra propia esposa para evitar todo tipo de fornicación. Y cuando nos casamos hacemos un compromiso, hacemos un pacto, primeramente con Dios y después con nuestra amada esposa, por lo cual tenemos que amarla, respetarla, honrarla y glorificarla conforme a la voluntad y el deseo de Dios. Y esto solamente lo vamos a encontrar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien quiere hacer la Biblia o vivir la Biblia a su manera, es una persona que ya la palabra de Dios no está permaneciendo en su corazón, sino que él ya está creando su propio Dios. Un Dios a su manera, un Dios que pueda solaparle todo tipo de pecado. Entonces ese ya no es el verdadero Dios. Ese no es el Dios que nos habla la Biblia. Y estas personas son esclavizadas. Y por eso acá Jesús dijo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuántas personas según leen la palabra y tú quieres hablarles de la palabra e inmediatamente ellos empiezan a sacar sus propios versículos, ellos empiezan a sacar su propia versión de la palabra? Esto está totalmente erróneo. La palabra de Dios es y será siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Y bien, yo quiero terminar acá con el versículo 38. Por eso, regresando un poco, dice, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros.
O sea que cuando una persona quiere vivir en pecado, la palabra de Dios le cae como agua fría, como dicen por ahí coloquialmente. Y acá, en el último versículo de esta parte de la verdad, nos hará libres, dice en el capítulo 8, versículo 38, dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea que, ¿quién es nuestro Padre? Esto es para que nosotros meditemos. Si estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, si estamos haciendo la voluntad de lo que está escrito en la palabra, que es la voluntad de Dios, o nosotros estamos viviendo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne, conforme a nuestras pasiones. Si nosotros estamos viviendo de esta manera, conforme a lo que nosotros pensamos, entonces Dios no permanece en nosotros. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios real, Dios es un Dios de verdad. Y bueno, pues se me termina el tiempo en esta sesión y espero que te acerques a Jesucristo, le entregues tu vida a Cristo, porque Él te va a hacer libre, Él va a abrir los ojos de tu entendimiento, te va a dar discernimiento de la palabra, te va a dar la palabra rema, la palabra revelada. No te apartes, como dicen en la palabra de Dios, que este libro no se aparte de ti, ni de día ni de noche, sino medita en Él en todo tiempo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Nacimos para amar.